En este video tutorial vamos a ver de forma breve, rápida y sencilla los componentes básicos de cualquier computadora, ya que independientemente del diseño y de la potencia, cualquier computadora se compone de unos componentes clásicos o básicos que vamos a ver inmediatamente. Aquí tenemos los 5 componentes clásicos o básicos de cualquier ordenador. En primer lugar, tenemos la unidad de entrada, luego la unidad de memoria, luego el procesador, que se compone de 2 unidades, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Y por último, la unidad de salida. ¿Ok? Pues bien, la unidad de entrada o input recoge información del mundo exterior proveniente de los usuarios, dispositivos electrónicos, otros computadores, etc. Vamos a utilizar una metáfora con el ser humano para comprenderlo mejor. Por ejemplo, cuando comemos, esta información serían los alimentos. En caso del ordenador, la información se codifica mediante un lenguaje, el lenguaje máquina, que se conoce como sistema binario, que se compone de 2 bits, 0 y 1. Para introducir dicha información, emplea dispositivos de entrada, como por ejemplo el teclado o el ratón. Y así, por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, cuando comemos, empleamos un tenedor, una cuchara, una cañita, etc. La información recogida pasa de la unidad de entrada a la unidad de memoria, donde se almacena para su posterior procesamiento. Así, por ejemplo, la unidad de memoria en nuestro ejemplo sería el estómago, que almacena los alimentos para su posterior procesamiento. Las operaciones necesarias para dicho procesamiento se llevan a cabo en la unidad aritmético-lógica, siguiendo las órdenes o instrucciones de un programa que también está almacenado en la unidad de memoria. Por último, los resultados se devuelven al mundo exterior a través de la unidad de salida o output, a través de dispositivos de salida, como pueden ser los monitores y las impresoras. Por tanto, y siguiendo con nuestro ejemplo, la unidad de salida sería, en el caso de los alimentos ya procesados en nuestro estómago, por ejemplo, si son alimentos sanos, se exterioriza en la salud general, como por ejemplo la piel saludable, vitalidad y también en los desechos sólidos y líquidos, etc. Finalmente, la unidad de control coordina todas las acciones necesarias en cada una de las unidades para llevar a cabo el procesamiento de la información, de acuerdo con las instrucciones del programa. Supongamos que en el ser humano se llama el programa digestión, ¿vale?, que está ubicado en la unidad de memoria. En nuestra metáfora, por ejemplo, la unidad de control sería el cerebro, el cual coordina todas las acciones de las células y órganos de nuestro cuerpo para mantenernos vivos y saludables. Por otro lado, la información que entra en los ordenadores necesitan de unos caminos, vías o autopistas para poder circular y poder conectar todos los componentes de la computadora. Dicha información está codificada, como hemos dicho, mediante el lenguaje máquina, que es el sistema binario de bits que se compone de 2, de un 0 y de un 1. Estos caminos, autopistas, carreteras, en informática se denominan buses. Por tanto, los buses es lo mismo que, metafóricamente hablando, decir que son caminos, autopistas, muchas veces se les llaman autopistas de información, etc. Imaginaros que estamos por una carretera de doble sentido. La carretera sería el bus, o las carreteras serían los buses, y el tráfico, los coches, camiones, motos, etc., sería la información, es decir, los bits. ¿Okay? En el caso del cuerpo humano, de nuestra metáfora, estos buses, caminos o autopistas, serían las venas por las cuales circula la sangre y las células que transportan toda la información que entra en nuestro cuerpo. Así, por ejemplo, cuando comemos, transportaría todas las vitaminas y minerales de los alimentos que estamos ingiriendo. Por último, también podríamos establecer una equivalencia en cuanto a los virus y antivirus. En nuestro caso, los virus serían las enfermedades, que también tienen virus, y los antivirus se podrían equiparar con los medicamentos, por ejemplo, o bien como prevención de los virus o enfermedades, acciones como llevar una alimentación sana, hacer ejercicio, no fumar ni beber, etc. Si pensamos en una computadora equiparándola como el cuerpo humano, nos va a resultar muy fácil y muy útil muchas veces a la hora de comprender cómo funciona internamente, ya que, como habéis visto, podemos equiparar cada uno de los componentes con órganos del cuerpo humano. Pues, por ejemplo, la carcasa podría ser en el ser humano la piel,
La unidad de entrada, podríamos decir, por ejemplo, si en el ordenador es el micrófono, el teclado, ratón, USB, etc., en el ser humano podrían ser los sentidos, la boca, oídos, ojos, manos, etc. En el caso de la unidad de memoria, como hemos visto, podría equipararse el estómago. La unidad de control, que se encarga de unir el funcionamiento de todos los componentes de la computadora, podría ser, en el caso del ser humano, la columna vertebral. Así también, la unidad aritmético-lógica, que se encarga de realizar las operaciones aritméticas o lógicas correspondientes según el programa que esté utilizando o la información que reciba, podría equipararse al cerebro. Y por último, tendríamos la unidad de salida, es decir, la pantalla, altavoces, impresoras, escáneres, etc., que en el caso del ser humano podría ser nuestra cara, ya que expresa emociones, la boca, el aparato locomotor, que nos permite realizar movimientos a través de los huesos y músculos, etc. Así que nada, amigas y amigos, espero que os haya gustado, que os haya sido útil y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, poner me gusta, comentar, compartir y suscribiros a mi canal. ¡Un besito!